No estamos solos en la galaxia. Según los expertos en ufología, los ovnis nos llevan visitando desde hace milenios. Nos vigilan, se infiltran, conviven con nosotros. Tal vez nos estamos cruzando por la calle con ellos sin saber que realmente ya están entre nosotros. Son ya más de 70 años de historia UFO, del tema OVNI, los platillos volantes. Por más de 70 años se han recibido miles y miles de testimonios y fotos de personas que afirman, atestiguan el haber visto algún tipo de nave extraterrestre. Incluso algunos afirman haber tenido contacto con seres de otros planetas, con alienígenas. En medio de todo esto hay controversia y hay quienes también afirman que muchos de estos testimonios son falsos, exagerados o inventados. Últimamente está cambiando en la NASA algo. En la NASA han empezado hace poco a afirmar, a considerar que si hay vida extraterrestre y a considerar que hay que estudiar seriamente el tema UFO. Para esclarecer este tema tan largo, de tantos años y tan controvertido, vamos a tener el lujo hoy de tener un experto en la materia, que es periodista y ufólogo, ni más ni menos que a Josep Guijarro, que además estará una vez más en la 7ª edición de Ufology World Congress en Barcelona. Esperamos y deseamos que esta entrevista os pueda esclarecer y que pueda aportarnos alguna luz o algún dato nuevo sobre la realidad o no de los extraterrestres y el fenómeno OVNI. Vamos ya a contactar con Josep Guijarro. Bueno, amigos, amigas, muy buenas noches. Como os prometí, las promesas hay que cumplirlas, y hoy tenemos aquí a Josep Guijarro, que nos va a ayudar, sí, ayudar a poder comprender un poquito más de este fenómeno, el fenómeno UFO-OVNI. Josep Guijarro, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, Alberto, la verdad es que feliz de estar contigo, con tus oyentes y, en definitiva, de poder compartir unos minutos acerca de este apasionante tema que llamamos OVNI, pero que ya no sé cómo denominarlo, porque tú sabes muy bien que esto empezó siendo la era de los platillos volantes en 1947 con la aventura de Kenneth Arnold, pasaría, nada, muy pocos años después a llamarse UFO, equivalente a OVNI, objeto volador no identificado, de ahí a objeto aéreo no identificado, UAP, de ahí a fenómeno anómalo no identificado, y al final tanta nomenclatura lo que intenta, y esto ya es una declaración de principios, es que la gente se confunda, ¿no? Y que las fuentes aparezcan muy diversas, heterogéneas, y no puedas concretar cosas, que es lo que vamos a intentar hacer a partir de este minuto. Josep, lo primero de todo, ¿cuándo empieza tu pasión por el fenómeno UFO? ¿Cuándo, cómo, de qué manera comienzas a, digamos, a interesarte por este tema? Mira, no hay una fecha
clave. Esto ha sido de una forma insidiosa, progresiva, fruto de la curiosidad. Mi padre era un lector empedernido y estaba suscrito a las selecciones de Rears Digest. Allí me cautivó a muy temprana edad un enigma que era el del Triángulo de las Bermudas. Tanto me cautivó que hice un pequeño ensayo que se convirtió en una mini novela en la que yo era protagonista y por supuesto tenía que resolver esto. Estoy hablando de cuarto de GB, que es el equivalente a los 10, 11 años, con lo cual, pues imaginarte que aquel niño y jovencito, cuando el profe le dice que aquello tiene que leerlo en clase porque es una historia maravillosa, pues seguramente de no haber sido así, no hubiera seguido con la pasión de narrar, de contar historias que tenían que ver con el mundo del misterio. Y fíjate lo que son las cosas. Esa época era una época de asociacionismo. Fundé junto con otros 4 compañeros lo que se llamó la Unión Autónoma de Investigadores Parapsicológicos, porque a mí me apasionaba todo lo que tenía que ver misterio en líneas generales, pero es verdad que aquel grupo que organizó el primer congreso de ufología en la ciudad en la que yo nací, en Tarrasa, eso era en 1983, podríamos decir es mi fecha clave para decir no, lo mío son los ovnis, porque allí de la mano de Antonio Rivera, de Luis José Grifol y de muchos otros ufólogos quedaron hechizados, ¿no?, por aquel jovencito que parecía memorizar casi como un loro sus propias historias y me fueron de alguna manera guiando y apadrinando en este mundo que hoy llamamos ufología. Josep, parece que tímidamente, y digo tímidamente, la NASA empieza, no sé si a reconocer o por lo menos a interesarse de una forma más clara que por lo menos hace años sobre el fenómeno OVNI. Parece que empieza a reconocer que algo pasa. Pero hay corrientes que están diciendo que esto estaba ya como programado, ¿no? Que esto estaba ya agendado, ¿no?, como dicen algunos. ¿Qué opinas de este tema? Pues estoy parcialmente de acuerdo. Mira, la NASA nunca se ha interesado por el tema de los no identificados porque considera que ese fenómeno, lo que nosotros llamamos ovnis, no son naves de origen extraterrestre. Y esa vinculación ha existido desde su inicio en 1947. Pero la NASA tiene un marrón que le viene de Big Nelson, un astronauta, no sé si creyente o no creyente, lo ignoro. La verdad es que sus manifestaciones públicas dejan entrever que al menos esa posibilidad existe, pero ese marrón es un marrón que viene heredado de toda una cadena de sucesos que pueden remontarse a 2017. Cuando Leslie King, Ralph Blumenthal y una tercera periodista que ahora mismo no recuerdo publican en el New York Times la existencia de un programa secreto de estudio ovni del Pentágono. Desde ese año 2017 hasta la actualidad han pasado muchas cosas. Y entre las cosas que han sucedido se encuentra un mandato de ley que exigía respuestas, la creación de un grupo de trabajo que se llamó WAP Task Force, grupo de trabajo WAP dependiente de la Armada, y en el que empezaron a evaluarse toda una serie de fenómenos que pretendidamente son fenómenos no asimilables por ninguna aeronave de fabricación terrestre. Hablamos de giros casi de 90 grados, hablamos de elementos, de naves que no tienen elementos de sustentación, hablamos de aceleraciones extraordinarias que son imposibles de alcanzar por ninguna nave terrestre, y también de fuerzas G que llegan a 60. Tienes que saber que un piloto que llegue a 9 Gs ya empieza a tener fallas, posible desmayo, ¿no? Por lo tanto, o esos objetos no son, vamos a decirlos, tripulados por entidades biológicas, son sondas, vamos a decir, teledirigidas, o estamos ante algo, un fenómeno de origen absolutamente desconocido. Como la opinión pública pide respuestas, el gobierno sigue proyectando leyes, siguen creándose comisiones de trabajo, tanto en el Pentágono como en el Congreso. Al final, la NASA recibe un marrón
que es el de crear un grupo científico que marque cuáles deben de ser los pasos a seguir para una investigación científica de este tema. Es decir, que no esperemos que la NASA nos dé la respuesta, porque lo que va a hacer es poner un poco de agua fría a esta gran soufflé, ¿no?, a esta gran bola que se ha creído y creado después de la comparecencia de Dave Grush en el Congreso junto a 2 pilotos de combate de reconocida solvencia. Pero es que sabemos por correos electrónicos que han sido interceptados a través de Wikileaks y también de las peticiones de la FOIA, de la Freedom of Information Act, que la NASA tiene el mandato precisamente de bajar ese soufflé, y lo tiene poniendo el acento en la exobiología y por lo tanto en la posibilidad de que efectivamente existan civilizaciones más avanzadas en el universo, pero que éstas no tienen la capacidad de llegar hasta la Tierra, y que muy probablemente lo que nos van a decir es eso, que hay que poner el acento en la búsqueda de vida extraterrestre, que para eso están con 1001 proyectos encaminados a su detección. Todos conocemos el proyecto SETI, todos conocemos el telescopio James Webb, pero lo que no se había dado hasta ahora es que la monitorización de la Tierra por parte de los satélites estuviera encaminada a la búsqueda precisamente de esos artefactos. Y lo único que puede condicionar que efectivamente se dé un paso de gigante es que la comparecencia que está prevista tenga lugar a finales de este mes de agosto de 2023, tengamos la suerte de que alguno de esos satélites haya podido captar alguna de esas misteriosas sondas que, igual que el Pentágono ha filtrado a la opinión pública, pues en esos vídeos previamente censurados, pues podamos abrir las puertas a la posibilidad de que no estamos solos en el universo. Josep, este pequeño movimiento que ha hecho la NASA me recuerda un poco a aquel proyecto que hicieron, no sé si fue en los 60 o los 70, Proyecto Libro Azul se llamaba. Me suena algo de eso, ¿no? Lavar, como dices tú, echar un poco de agua fría, ¿no? Algo así fue lo que hicieron en el proyecto aquel. Sí, bueno, es que la historia de los ovnis está precisamente relacionada con esto. Siempre han habido proyectos oficiales que recopilaban información y que concluían, lamentablemente, que no eran del interés de la ciencia. Fíjate, esto es muy curioso, porque 50 años atrás de la comparecencia de la primera audiencia pública, la que tuvo lugar en mayo de 2023, en el Congreso, hacía 50 años que no se hablaba de ovnis en el Congreso. Y en esa última comparecencia se daban a conocer precisamente los resultados del panel Robertson, que derivó precisamente de ese proyecto Libro Azul al que tú antes mencionabas. Y se concluía, Robert Condon, que no era del interés de la ciencia, que esos artefactos, poco más o menos, que se deberían a alucinaciones, incluidas la de los pilotos de la Fuerza estadounidense, y que no valía la pena invertir ni un duro en estudiarlos. Bueno, 50 años más tarde resulta que se quiere terminar con el estigma de los pilotos, que se reconoce que es material científico interesante para la ciencia, y se dota de un presupuesto que es mínimo para el presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos. Estamos hablando de 32 millones de dólares, que es lo que ahora mismo gestiona la AARO, ¿no?, la Oficina de Anomalías en todos los dominios. Y por lo tanto ha habido un giro diametral de 180 grados en la política de abordaje de este fenómeno, lo cual da mucho para la esperanza de quienes creemos que todo esto tiene que ver sin duda con un fenómeno anómalo y no con alucinaciones ni con explicaciones banales para estos fenómenos. Josep, siempre que hablamos del fenómeno OVNI, de investigar o no de este fenómeno, siempre nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿y en España? ¿Cómo está este tema en España? ¿Qué dicen? Si es que dicen algo las autoridades españolas o las fuerzas aéreas o alguien. ¿Alguien en España habla de OVNIs? En España se habla poco de ovnis, lamentablemente, porque toda su política desde el año 1968, en la que este tema es abordado en el equivalente a los delitos de terrorismo, es decir, como materia reservada, la información
que venía procedente pues, de funcionarios, de pilotos, de funcionarios también de los aeropuertos, de los miembros de seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado, se centralizaban en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, pero se centralizaban allí porque se hacía una copia de todos ellos que iba a parar a los Estados Unidos, y este es quien definitivamente estudiaba realmente los casos. Casos tenemos muchos. En España se han estudiado ovnis, hay casi 2000 páginas de informes clasificados, muchos de los cuales, lamentablemente, son poco representativos en la medida en la que cuando se inició el proceso de desclasificación a principios de los 90, un grupo de ufólogos, vamos a llamarles de corte racionalistas, quisieron manipular, no, yo quiero pensar que tampoco con malas intenciones, sino única y exclusivamente con el objeto de tener ellos primero la información que nadie. Quisieron de alguna manera monopolizar el flujo de información y proporcionaron explicaciones alternativas a lo que tenía que ser únicamente una exposición del fenómeno y dar los datos correspondientes, ¿no? Esos datos estaban borrados en lo que respecta a la identidad de los pilotos o los testigos que estaban involucrados y aquellas coordenadas que de alguna manera eran sensibles a efectos de seguridad nacional. Bueno, hay un estudio muy interesante de Miguel Pedrero y José Lesta que determinó que la gran oleada que tuvo lugar, por ejemplo, en los años 80 en España, en Galicia concretamente, pues los objetos se manifestaban, igual que ha sucedido ahora en los Estados Unidos, en aquellos puntos donde la cobertura radar era mínima en España, con lo cual uno podría llegar a pensar que estamos ante fenómenos de naves espía o algo mucho más terrestre, ¿no? mucho más humano. Pero lamentablemente no han habido, al menos que se sepa, iniciativas encaminadas a buscar una solución o a encontrar un origen de estos fenómenos, porque nunca los ha considerado como territorio soberano un peligro para su soberanía. Y eso que España tiene el extraño honor, vamos a decirlo así, de ser uno de los pocos países en los que un avión de pasajeros ha tenido que aterrizar ante la amenaza de colisión de un ovni. Me estoy refiriendo al caso Manises, que tuvo lugar el 11 de noviembre del 79 y que es la primera vez que en el mundo entero un avión de pasajeros se ve obligado a aterrizar porque ese objeto estaba a menos de media milla náutica de distancia, lo cual es un riesgo de colisión inminente. El segundo caso se produce unos años más tarde en Argentina, precisamente en la Patagonia, cuando un avión un Boeing de Aerolíneas Argentinas se ve obligado también a aterrizar de emergencia cuando su capitán Polanco ve un objeto que además está siendo monitorizado por otro avión que iba detrás de la Gendarmería argentina, y ve salir del lago Nahuel Napi un objeto no identificado que pasa y obliga precisamente a aterrizar también de emergencia a este avión. Son escasos los incidentes en los que el peligro de colisión está ahí, y es lo que ha abrazado precisamente la iniciativa estadounidense para decretar que todo esto es un peligro, y lo que ha dado un cambio en el enfoque precisamente de abordaje a este enigmático fenómeno que llamamos ovni. Josep, el conocido periodista e investigador JJ Benítez, en un programa de televisión que hizo, presentó una película de Super 8 en el cual afirmaba que esa película se la había pasado supuestamente un astronauta de la NASA, y en esa película se veía en la Luna pues supuestamente unas ruinas de, no se sabe si vida extraterrestre o qué. Hay gente que habla de que esa película está manipulada, de que eso está grabado en un estudio. No sé si tienes conocimiento de eso y qué opinas sobre eso, Josep.
Sí, no hay misterio. Una cosa son las revelaciones de Mirlo Rojo, que son auténticas, este personaje que se esconde detrás de ese llamativo seudónimo. Le hizo unas revelaciones a Benítez que fueron las que sirvieron para hacer una recreación para una colección de DEA Planeta que se llamaba Planeta Encantado, y en donde se recreó precisamente lo que los astronautas pretendidamente habrían visto en la superficie lunar. Yo no tengo dudas de que se trata de una recreación, habida cuenta de que hablé con los estudios que llevaron a cabo el trabajo para Juan José Benítez, que si bien una vez yo entonces estaba en Radio Nacional de España y tras averiguar esta historia declinó hacer ninguna manifestación, aunque reconoció que en ningún momento él decía que aquello era una recreación y que básicamente lo que entendía el público es que eran imágenes reales, pero él en ningún momento lo habría dicho. Bueno, esto es más que cuestionable, obviamente. Yo no voy a ser ni quien defienda ni quien ataque a Juan José Benítez. Es uno de los que me entusiasmó en mi juventud, qué duda cabe, con sus relatos y sus persecuciones a base de kilómetros detrás de respuestas de los ovnis. Todos nos hemos inspirado en ese personaje a la hora de llevar a cabo una investigación, una metodología. Hacemos más periodismo que investigación científica, esto es indudable, pero como todo gran personaje tiene sus luces y sus sombras, y una de sus sombras precisamente es el cómo plasmó televisivamente esto, porque no costaba nada poner que era una recreación. Josep, todos los que se han interesado o nos hemos interesado por el fenómeno OVNI, desde siempre nos han catalogado de alguna manera un poquito de, tú sabes, ¿no? De que tenemos algún problema mental. No sé si eso. O que hemos bebido, o que nos drogamos, o que sí, que has tomado. Memeces que la gente no acaba siempre ha habido ese estigma, ¿no? De que si hablas de ovnis es que algo te pasa, ¿no? ¿Crees que esto ya se está tomando más en serio y hablar hoy de ovnis ya se puede tomar como algo científico? ¿O cómo está la situación? ¿Cómo lo ves, Josep? Vayamos por partes. Es evidente que ha habido un cambio significativamente importante. A mí me ha sorprendido que ahora, estamos hablando de 2023, de nuevo los informativos de todo el mundo abrieran con ovnis como noticia de apertura, y que yo recibiera llamadas cuando se habló de la existencia de extraterrestres, de un pacto, poco más o menos que de un pacto entre el gobierno de los Estados Unidos y extraterrestres, que es algo que desde mi punto de vista no tiene ninguna solidez, pero recibí llamadas en plan, oye, pero esto va de verdad, es que nos van a invadir, es decir, que vino el miedo, Alberto, y esto es llamativo en una sociedad siempre más preocupada por lo más banal, por lo más trivial, por lo menos profundo, porque al fin y al cabo las personas que desde siempre hemos mostrado cierto interés por temas que tenían que ver con el mundo del espacio, tenemos como una visión, vamos a llamarle más holística, más general, más de cosas que afectan al ser humano, de nuestra integración dentro del planeta dentro de un sistema todavía mayor, de un cierto equilibrio. Estas cosas en el mundo del día a día son difíciles de encajar porque requieren un esfuerzo, requieren una cierta meditación, el estar preocupado de asuntos y de temas que no son los que tú nos encuentras en una cafetería, en un bar cuando va a desayunar, ni por supuesto en la oficina, ni en tu puesto de trabajo. Por lo tanto, es verdad que ha habido un cambio a positivo, pero ojo, estamos ante un arma de tremendo doble filo. Yo no me canso de advertirlo, en el sentido en la que el momento actual de la ufología está en un punto muy delicado. Y fíjate, voy a hacer una corrección, no de la ufología. La ufología murió. La ufología murió, ponte a principios de los años 2000, porque los casos iban cada vez a menos, la fenomenología era cada vez más espúrea. Además no habían avistamientos en Europa, muchos de ellos tenían lugar en Latinoamérica y para de contar, y la encuesta de casos con la aparición de Internet en los 90 dejó de irse a ver al testigo, eran cosas que se mandaban por email, es decir, la ufología como tal
desapareció. Pero dio paso a una nueva disciplina llamada exopolítica, que ya dio por sentado que los ovnis eran reales. Y además dio por sentado que los ovnis eran de origen extraterrestre y empezó a trabajar en las altas esferas de la política, de la ciencia, de lo militar, para encontrar evidencias que respaldaran sus creencias. Y es así como llegamos a esto. Es decir, hemos tenido ministros en Canadá que decían que existían, los extraterrestres estaban poco más o menos infiltrados entre nosotros. Una primera dama en Japón que aseguraba haber sido abducida por extraterrestres. Una importante política estadounidense que, bueno, desgraciadamente no llegó a más porque tras admitir que había sufrido una abducción, también se la cargaron. Astronautas como Edgar Mitchell, militares y científicos que poco a poco han ido aportando su granito de arena, prestigiando todo esto. Estoy hablando de Michio Kaku, estoy hablando de Gary Nolan, estoy hablando de, qué sé yo, incluso si tú quieres, de Stephen Hopkins, ¿no? Que hizo importantes reflexiones acerca de si era bueno o no mandar señales al espacio, porque no sabíamos si los extraterrestres podían ser agresivos. Es decir, todo este estado de opinión se ha ido larvando y gestando hasta llegar al estado actual, en la que en Estados Unidos un 68% cree que los ovnis son naves extraterrestres y que su gobierno tiene naves en su posesión. Es decir, 68%. Eso gana elecciones, no te digo más. Sí, sí. Si definitivamente de estos tres personajes que estuvieron en el Congreso testificando bajo juramento, dos de ellos sus propias experiencias, que son muy serias, ellos no entraron en su naturaleza, son cosas que entran al más escéptico, en el sentido, sí, ha visto algo extraordinario, algo que se movía de acuerdo a leyes no propias nuestras, porque son capaces de violarlas. Esto la gente lo admite. Pero había un tercer elemento que decía, no, mire ustedes, es que hemos recuperado naves, es que hemos invertido tecnología de esas naves para aplicarla a nuestros sistemas armamentísticos y de defensa. Es que, y esto no lo dijo en sede parlamentaria, pero lo dijo en las entrevistas, ha existido una especie de pacto entre aliens y gobierno estadounidense. Si le damos crédito a este tercero, y resulta que después es un agente doble de inteligencia que está desinformando, va a pasar como cuando a mitad de los 90, en medio de una iniciativa única política que llevó a cabo Steven Swift, un senador de Albuquerque, que pidió al General Account Office, es decir, al equivalente a nuestra Hacienda, los datos de contabilidad que demostraban el movimiento de tropas, ¿no? para recoger los restos de un platillo estrellado en la localidad de Roswell. Aquello que quedó por cerrar porque en el año 1995 aparece una película de la autopsia al extraterrestre de ese caso. Y todo el mundo se centró en esa historia, en la película. ¿Qué pasó? Que cuando la película se demostró que era un fraude que además supuso pingües beneficios para una productora británica, se desinfló el globo. ¿Por qué? Porque todo el mundo había olvidado la iniciativa de Swift y de buscar datos del ovni de Roswell. Todo el mundo se centró en lo espectacular. Y aquí nos está pasando lo mismo. Nos estamos centrando en David Grush, en sus revelaciones, en si existen o no naves estrelladas. De hecho, ahora todos los días estamos viendo prácticamente marcianos en las redes sociales que tratan de darle una imagen, ¿no? a esas revelaciones. Todo eso es falso, no nos engañemos. Y entonces la duda que a mí me asiste es, ¿estaremos viviendo un déjà vu de lo que pasó en los 90 con el propósito precisamente de intoxicar este estado de opinión tan positivo para que haya un aperturismo definitivo y oficial a la tesis de que no estamos solos en el universo? Eso es lo que me preocupa, Alberto. Josep, ¿y sabes qué me preocupa a mí? A mí me preocupa un fenómeno que, bueno, ahora creo que no es tan fuerte,
pero en los años 50, 60, 70 ha habido grupos pseudo-religiosos detrás del fenómeno extraterrestre. Te puedo decir la cienciología de Ronald Howard, o te puedo decir la Puerta del Cielo, una secta que además se acabaron suicidando, o la secta de los raelianos, entre otras muchas. Me preocupa no que la gente haga negocio, que también está mal, ¿no? Pero sí cuando esto se lleva a un terreno más sectario y que puede conllevar incluso, como en este caso que he dicho, el suicidio colectivo, ¿no? ¿Qué opinas de las sectas alrededor del fenómeno ovni extraterrestre? ¿Qué me vas a contar a mí, Alberto? Soy hijo de Tarrasa, que tiene el terrible estigma de ser el primer suicidio ufológico que tuvo lugar en nuestro país, en España. Cuando, iba a decir dos jóvenes, uno de 47 y el otro de 19 años, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turballés, decidieron, y lo voy a poner entre comillas, lo decidieron, suicidarse colocando su cabeza en las vías férreas y con un mensaje en su pecho que decía: los extraterrestres nos llaman. Ese estigma a mí me ha perseguido durante décadas. Es decir, cuando yo iba a encuestar un ovni y salía a Tarrasa, decían: a ver si vas a terminar como esos dos. Porque es verdad que el ser humano siempre ha necesitado de muletas en el mundo espiritual para poder avanzar, ¿no? Y dar una especie de corpus de lo que es bueno es malo, lo que está bien está mal, en definitiva la de las reglas básicas que modelan cualquier religión. Pero religión no es. Estamos muchas veces, y esto lo hemos visto desde el inicio mismo del fenómeno ovni, cuando en los años 50 surge George Adamski, cuando surge Daniel Fry, cuando surge Eugenio Siragusa, en fin, hay toda una serie de grandes movimientos que terminan prácticamente con Misión Rama de Sixto Paz, y terminan con Misión Rama. Yo creo que es un gran acierto por parte de Sixto, en el sentido en el que se estaban creando pseudogrupos Rama, en donde ya habían derivadas sexuales, donde ya habían derivadas muy sectarias, y él decide liquidar aquello para permanecer y limpiar el nombre de la misión que supuestamente le habían encomendado a sus guías, ¿no?, de naturaleza extraterrestre. Es decir, no somos ajenos a que dentro de este fenómeno surjan movimientos que busquen una interpretación casi religiosa. Es más, fíjate, hace apenas unos días salía a la luz pública un reclamo por parte de un cineasta cuyos apellidos van a recordar a Drácula, aunque no tiene nada que ver, porque es Christopher Lee, que se llama Aliens versus Ciencia, versus Religión, perdón, que es un documental que habla de cómo cambiarían nuestras creencias de admitirse públicamente la existencia de un contacto. Y reclamaba al rey Carlos III de Inglaterra como digamos, responsable de la Iglesia anglicana, que lo es, por ser monarca, que liberara la información de ovnis y fuera preparando el terreno para ese gran choque de ideas que podría producirse en el caso de que se revelara que la humanidad ya ha tenido un contacto con seres de otros planetas. Es decir, este es un tema que indudablemente afecta al mundo religioso, y son muchos millones de almas las que, sea en la confesión musulmana, sea en la cristiana, sea en la filosofía budista, en la religión hinduista, etcétera, tienen creencias. Y por supuesto que a nivel sociológico, aunque sea fuera de la religión, el impacto puede ser tan gigante que puede que acabemos abrazando precisamente a esos seres, como lo hicieron los mexicanos cuando llegamos allí a colonizarlos y nos confundieron. Confundieron a aquellos colonos, confundieron a Hernán Cortés con sus dioses, ¿no?, que al fin y al cabo eran barbudos, llevaban cascos, llevaban cotas de malla, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos lejos de repetir ese modelo y que nuestras creencias puedan verse dilapidadas por una gran revelación. Y ese yo creo que es un riesgo que también las autoridades están calculando a la hora de ofrecer este tipo de informaciones, pero ya no solo en lo que atañe a la religión, también en lo económico. Porque si una nave interestelar es capaz de llegar hasta aquí, es que, sin duda, su ciencia, su tecnología es mucho más avanzada. Y queremos creer
que no solamente va a ser en el ámbito de la aeronáutica, sino seguramente en la medicina, en el mundo de la industria, en el mundo de la robótica, en el mundo de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, aceptar todo esto hace que las bolsas puedan fluctuar. De hecho, fíjate que pasó una cosa muy curiosa cuando David Grush aún no había comparecido en el Congreso, sino que fue después de la entrevista que le publicó The Debrief en exclusiva. Las bolsas aumentaron en el sector aeronáutico un montón de puntos porque presumían que si era verdad lo que contaba, debían de tener herramientas para poder crecer tecnológicamente. Por lo tanto, es un riesgo que todos tenemos que asumir y un riesgo con preocupación, porque sectas las ha habido siempre y sectas apocalípticas también, y en el mundo de la ufología hemos tenido 2, 3 tristes ejemplos que han costado lamentablemente muchas vidas. Y Josep, hablando de religión, creo, si mal no recuerdo, que hubo un papa que dijo que había tenido un contacto con un extraterrestre, ¿no? No recuerdo. Bueno, supongo que aludes al episodio de Juan 23. Eso, Juan 23. Que incluso llegó a reunirse con George Adamski, de lo cual es cierto, ¿eh? George Adamski se reunió con el Papa Juan 23. Es verdad que él tuvo un avistamiento. Lo que pasa es que cuando he querido bucear en los detalles, hay mucha desinformación al respecto, porque hay quien asegura que aquello dio lugar incluso a un proyecto más ambicioso en el que el Vaticano habría destinado algo de dinero a la investigación espacial. Y es cierto, yo he hablado con su responsable, que el Vaticano tiene un observatorio astronómico de los más avanzados, que participa dentro del proyecto SETI. Su impulsor fue un jesuita argentino que, bueno, precisamente no es de los que cree en ovnis, y él, desde luego, sí me confirmó que el avistamiento era real, que él había visto un objeto no identificado, pero que el resto de la historia pues era más bien una mistificación de estas tan desgraciadas que corren por Internet. Antes hablamos de que tímidamente la NASA está como queriendo aceptar, ¿no?, el fenómeno ovni. Hablando de la Iglesia, ¿qué opina ahora actualmente de este fenómeno? Pues mira, la Iglesia también ha tenido un cambio importante en ese sentido, porque tú recordarás que en los principios de la ufología aparecieron muchos curas que fueron sancionados por hacer declaraciones relativas a los no identificados, o mejor dicho, a la existencia de extraterrestres. Entre ellos, y vaya ahí mi admiración por delante, a Salvador Freixedo, jesuita, que no tuvo pelos en la lengua para decir que esto era una especie de maniobra orquestada desde el otro lado, desde un mundo invisible o casi multiuniverso, destinada precisamente a modelar las ideas de la población a través de cosas, de productos atractivos como podía ser el espiritismo, la ouija, los ovnis y los fenómenos paranormales en general. De hecho, yo suscribí en 1993 lo que se llamó el Proyecto Delfos, en el que admitíamos precisamente todas esas cosas que Freixedo mantenía, ¿no? Pero no fue el único. Ahí tenemos al padre Enrique López Guerrero, mirando a la lejanía del universo, que también le valió una cierta amonestación, al padre Felices y a tantos otros religiosos que han puesto su granito de arena. ¿Pero qué piensa el Vaticano? El Vaticano, hasta no hace tanto tiempo, consideraba que los ovnis eran un subproducto prácticamente del diablo, y ha pasado de eso a no solo reconocer que si existieran otras civilizaciones extraterrestres serían hijos de Dios, sino a decir incluso que Jesús se habría ido a la cruz no para inmolarse para la humanidad de la Tierra, sino para todas las humanidades del cosmos. Por lo tanto, que el mensaje de evangelización sigue siendo vigente no solamente en la Tierra, sino en Marte, Júpiter, en Zeta Reticuli o en las Pléyades, allá donde uno quiera. Claro, todo esto puede verse modificado en la medida en la que estas ideas torben cuerpo y realmente nos encontremos ante la evidencia de un contacto, porque lo queramos o no, es muy posible que esas inteligencias también tengan sus religiones propias y que por lo tanto vayan a chocar
cómo han chocado dentro de esa relativa normalidad, pues el mundo del Islam con el mundo cristiano, o cómo han chocado el mundo hindú con las 1000 facciones que puedan existir. Es decir, las creencias, al fin y al cabo, se generan para dar un marco de convivencia en un tiempo en el que las leyes no eran leyes seculares, sino que eran leyes que provenían del mundo religioso. Y hay que ver en qué medida, según la historia de esos visitantes que vengan del cosmos, van a modificar, qué duda cabe, esas creencias en nuestra sociedad. Josep, si hablamos del fenómeno OVNI, tenemos que mencionar sí o sí la famosa Área 51. De ella se ha dicho de todo, que si guardan restos de alienígenas, que si incluso viven allí alienígenas que ayudan a las Fuerzas Armadas aéreas americanas a construir naves. Se ha dicho de todo. ¿Qué opinas tú del Área 51? Cuéntanos. Bueno, pues lo que dice el sentido común. Estamos en un área de... O sea, el 51 tú sabes por qué es, ¿no? Porque hay 50 áreas previas. Por lo tanto, a mí me interesa conocer qué son todas esas áreas y, lo que es más importante, la 52 y la 53, que también existen y que siguen siendo secretas, porque el Área 51 aglutina un montón de leyendas y mistificaciones que se remontan a 1947 con la recuperación de ese supuesto platillo volante estrellado en Roswell. Pero toma nuevos vuelos cuando un supuesto ingeniero va a trabajar allí todas las mañanas en un avión que despega desde Las Vegas, que no tiene emblemas, que no tiene nada de nada, que aterriza, le llevan a un sector misterioso que llaman S4, sector 4, en el Área 51, que es un subterráneo en donde él ve naves espaciales de tipo ovnis, científicos que están trabajando, y él incluso llega a ver un material, un nuevo elemento de la tabla periódica, el 115, que le llamará poderosamente la atención. El primero en hablar del Área 51 es este tipo, se llama Bob Lazar, que fue absolutamente desacreditado. Se dijo que no era ingeniero, que jamás había trabajado en el Área 51, en fin, que todo era un rollo, una creación. Pero, sin embargo, el avión existía, despega todas las mañanas y va al Área 51, y el Área 51, que era un nombre en clave, se hizo famoso gracias a él y se demostró que era cierto. Yo os recordaré que cuando en los 90 tú pasabas con el Google Earth por encima de ese desierto de Nevada, en lo que era Groom Lake, que era otro de los nombres clave que dio a conocer y que luego se reconoció como cierto, aparecía todo pues como tachado, ¿no? Como una cosa velada negra en lo que eran sus pistas de aterrizaje. Lo que yo creo es que allí se está desarrollando ingeniería. Los ovnis que pretendidamente se graban, para mí son prototipos estadounidenses que se están desarrollando en el más absoluto secreto y que hoy, gracias precisamente al barecito este que está en el área de Raquel y a los 1001 establecimientos que han ido naciendo en los alrededores, porque es una zona de muchísimos kilómetros de desierto, pues ha alimentado una mitología relacionada con los ovnis y los extraterrestres. Yo eso no puedo saber si es cierto o no. Lo que sí puedo constatar es que, desde luego, allí se está desarrollando ingeniería. Que esa ingeniería deviene de aparatos recuperados, eso ya es mucho decir y me queda muy lejos como para poder investigarlo como sería deseable, ¿no? Pero sí me consta que ha estado en la génesis incluso de este mismísimo proyecto cuando Harry Reid, que es uno de los benefactores que ayuda a que todo esto salga a la luz, Harry Reid era el senador de Nevada y él visitó el Área 51. Al salir de esa Área 51 es cuando nace su inquietud por el tema de los no identificados, cuando conoce a Robert Bigelow, cuando Robert Bigelow le financia la campaña y cuando a partir de ahí le devuelve la campaña en forma de proyecto de investigación OVNI oficial a través de lo que será el ATIP, ¿no? Que dirigiría Louis Elizondo. Por lo tanto, fíjate si tiene importancia el Área 51 para todo lo que estamos viviendo. Sin duda que sí. Oye, Josep, hace unos meses el periodista Miguel Jiménez, en el periódico El País, publicó
cómo el Pentágono había recopilado 247 informes de avistamientos en 17 meses. Es decir, una burrada de avistamientos cuando habíamos estado un tiempo que casi no había. ¿Por qué hay tantos avistamientos ahora? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, no es que haya tantos, y No. la cifra ya quedó obsoleta. La cifra está ahora en 640 casos. Esto es de enero de este año. Sí, pero ocurre que todos estos casos son lo que ellos llaman el reservorio histórico de casos OVNI. Es decir, aglutinan casos modernos que se han dado entre 2007 y 2023, pero muchos otros que han sido denuncias llevadas a cabo por protagonistas de esos incidentes que ya habían sido recogidos en proyectos previos como el Libro Azul o como el proyecto Grange, etcétera, o el proyecto Signo, y que, perdón, y que han sido incorporados a la base histórica. Muchos de los cuales ya tienen una explicación. De hecho, Sean Kirkpatrick, que es el director precisamente del ARO, ha significado que solamente entre un 2 y un 5% de los casos no tienen explicación. El resto entrarían dentro de esos parámetros que son ni más ni menos que los que había aplicado el Libro Azul, entre un 2 y un 5% de los casos. Pero, sin embargo, aunque yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Aunque haya un solo caso, uno, que esté reflejando la presencia de una nave interplanetaria en nuestro mundo, es la noticia más importante que haya vivido la humanidad y por lo tanto debemos de concederle toda la importancia. ¿Qué ocurre con todo lo demás? Que muy probablemente pueda encontrar explicación o por falta de datos, etcétera, etcétera, y entre dentro de ese porcentaje del 2 al 5%. Pero insisto, con que solo un caso pueda probarse como real, creo que merece todo el interés por parte de la sociedad y de la ciencia. Josep, antes de irte hay una pregunta que tengo que hacerte. ¿Has visto alguna vez una nave? ¿Has visto alguna vez un alien? Por favor, dinos. Sí, he visto cosas. Como dice mi buen amigo Jesús Callejo en el título de uno de sus libros, he visto cosas que no creerías, ¿no? Porque cuando uno lleva pues ya casi la friolera de 40 años detrás de estos objetos, tiene, por lógica, que haber vivido algún tipo de fenómeno. El que seguramente me quedó como más impactante de los dos que he vivido, tampoco te vayas a creer que he vivido tantos, es el último que tuvo lugar, pues hará ahora casi una década, en la carretera nacional 2, camino de Madrid, a la altura de no me voy a acordar ahora del pueblo. Bueno, hay una recta enorme en la Nacional 2. A la derecha te queda el aeropuerto de Zaragoza. Ya habíamos sobrepasado la ciudad de Zaragoza y al llegar a esta gran recta de noche veo un objeto de color rojo. De hecho lo detecta mi mujer, que iba sentada en el asiento del copiloto, y esa luz era una luz fija, sin flashing, que se movía. Yo inmediatamente interpreté que se dirigía hacia el aeropuerto, porque justamente quedaba en la dirección a la que se dirigía. Pero a medida que se iba acercando, me di cuenta que aquello era algo extraño. De manera que paré el coche en la cuneta, cogí el móvil, intenté grabarlo. Lamentablemente era un un iPhone de muy mala calidad, de los primeros que salieron. Y no quedó, al menos no visible, nada grabado, pero aquel objeto pasó por encima de nosotros. Era un triángulo perfecto, con 3 luces en cada uno de sus extremos y una luz central muy grande, un poco como la de la oleada belga, para que nos entendamos, que pasó en el más absoluto silencio por encima de nuestras cabezas. Aquello no fue una visión de 1 segundo ni de 2 segundos. Seguramente estuve detenido pues en todo lo que era el paso del objeto hasta su desaparición por el horizonte, y podían ser tranquilamente 30-40 segundos. En esos 30-40 segundos no pasó ni un solo coche por la Nacional 2, que es algo que me llamó mucho la atención, porque a pesar de que eran las 11 de la noche, pues algún tráfico encuentras en una dirección o en la otra. Aquello parecía casi para nosotros, y nos dejó un profundo impacto. Yo llamé al día siguiente
tanto al aeropuerto como a la base militar, que me dijeron habían estado efectuando unas maniobras la semana anterior, pero no habían ni tráfico nocturno ni tampoco maniobras que pudieran justificar que aquello pudiera ser un prototipo o un F-117, algún tipo de avión triangular que desde luego no llevaba las luces que manda la jurisdicción internacional. Oye, Josep, y como ocurría en la película Encuentros en la tercera fase, cuando tuviste ese avistamiento, ¿no se volvió loco los aparatos del coche? No. El coche funcionaba perfectamente y de hecho lo jubilé perfectamente sin ningún tipo de trastorno electromagnético. Qué bien. Bueno, Josep, como le dije a Pedro Ramírez la última vez que estuvo aquí, el ufólogo mexicano Pedro Ramírez, le dije que es que con él, igual que contigo, se puede estar hablando horas y horas y horas del tema OVNI. Pero obviamente vas a estar en el Ufology Congress en septiembre. ¿Qué día vas a estar? ¿Qué día es? Pues voy a estar el viernes a las 10 de la mañana. Voy a estar hablando precisamente del aspecto seguramente más filosófico de todo este proceso que estamos viviendo, porque si algo se puede reclamar es que no estamos tomando suficiente perspectiva, y a mí siempre me ha encantado filosofar. Entonces, ver las cosas con una cierta perspectiva y amplitud de ideas para ver quién es quién, por qué actúa de cada manera cada uno y qué intereses pueden haber detrás, puede ayudarnos a encajar las piezas de la partida de ajedrez. No olvidemos que esto es una partida de ajedrez en la que hay geoestrategia, en la que hay geopolítica y en la que, por supuesto, el dominio que todos buscan es el espacio. De manera que igual está sucediendo un poco como en la peli No mires arriba, ¿no? Nos han puesto el dedo en el tema de los ovnis y hay que ver qué hay alrededor que sea más interesante. Y esto es materia para conspiración máxima, desde el Blue Beam, desde los incendios de Miami, que ya sabes que se están casi vinculando con lo extraterrestre, con rayos láser que vienen desde el espacio. Bueno, todas esas cosas pueden ser abordadas desde esa perspectiva que voy a darle en el Ufology World Congress de Barcelona. Pues Josep, suena muy interesante, muy fascinante y hay que ir a verte allí. Josep, tengo que agradecerte el tiempo que me has dado. Estoy encantado de haberte conocido en persona, por fin, porque yo sé de ti y de tu trabajo hace muchos años, te sigo. Sin duda que cuando se habla del fenómeno OVNI hay mucha gente que sin autoridad, pues tú sabes, ¿no?, especula y demás, pero en tu caso tengo que darte las gracias porque hablas siempre con fundamento, con seriedad, con datos, y eso es de agradecer. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Un abrazo, Josep. Gracias. Buenas noches. The Ufology World Congress, séptima edición. El próximo 22, 23 y 24 de septiembre tienes una cita a la que no puedes faltar. La séptima edición de The Ufology World Congress, que se celebrará este año en el Hotel Ilunion de Barcelona. Allí estarán los más importantes conferenciantes y entendidos de todo lo que tiene que ver con la ufología y los misterios. Y este canal, por 4 años consecutivos, va a ser colaborador de este congreso, con lo cual algunos de esos importantes expertos estarán aquí en este canal. No te lo puedes perder. 22, 23 y 24 de septiembre de 2023, en el Hotel Ilunion Barcelona, vive 3 días de conocimiento y desconexión. Presentado por Robert Fleischer, el congreso UFO más importante a nivel mundial. Con la presencia estelar de Teal Swan, Whitley Strieber, Mike Barra, Hugh Newman, Santiago Camacho, Roberto Pinotti, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández, Yves Light, José Antonio Caravaca, Paolo Guizzardi, Miguel Pedrero, Francisco Mourá, Cristian Radovic, Gema Lozano y además como invitados especiales Carmen Domenech y David Parcerisa. El Congreso UFO designado por los científicos y gobiernos para la desclasificación mundial. Más de 30 conferencias workshop en simultáneo.
Compra ya tus entradas en nuestra web oficial www.theufologyworldcongress.com. No te lo pierdas. Produce We Are Love.